Y con un cordial saludo doy también la bienvenida a los y las panelistas, Fernando Atria, Pamela Figueroa, Marcela Gillibrand y Flavio Quesada. Voy a presentar a ellos con más detalle un poco más adelante. Mi nombre es Rainer Rademacher. Voy a moderar este evento bajo el título Una nueva constitución, un Chile diferente, con interrogativo. Organizado por el Foro de América Latina en Berlín, el AF, y en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert FS. Me acompaña ahora Christine Bergen y Sigrid Pokorny, responsable por toda la técnica, y Dina Leber, que presentará en su momento las preguntas del público. Bueno, quisiera comenzar dando una introducción al tema en forma de un breve recorrido por las etapas clave del desarrollo socioeconómico, sociopolítico de Chile, que han llevado al momento en el que nos encontramos hoy día. Para ello debemos recordar la forma particular en que se produjo la recuperación de la democracia en Chile. No hubo una ruptura, sino una transición pactada. El resultado fue ambiguo. Por un lado, hubo elecciones libres en diciembre de 1989, ganadas por el candidato del bloque de centroizquierda, Patricio Aylwin, quien asumió la presidencia en marzo de 1990. Por otro lado, el exdictador retuvo el cargo de comandante en jefe del ejército hasta 1998. Y sobre todo, la constitución promulgada en 1980 por la dictadura se mantuvo vigente. En la primera década posterior a la superación de la dictadura, esa situación fue aceptada por una amplia mayoría de la población. Se dio prioridad a la recuperación del Estado de Derecho, que decía el fin al terror del Estado, un gobierno democráticamente legitimado y sobre todo al ejercicio de derechos civiles fundamentales como libertad de información, de opinión, de reunión y de organización. La sociedad solo gradualmente comenzó a irritarse por las restricciones impuestas por la Constitución de 1980, cuyos principales objetivos eran la despolitización de la sociedad, la subordinación del Estado al mercado y la mercantilización de bienes públicos como educación, salud, previsión social, agua, etc. La reforma constitucional de 2005 no logra mitigar las críticas, ya que eliminó solo las disposiciones antidemocráticas más notorias, por ejemplo, los senadores vitalicios. La insatisfacción acumulada con el status quo, denominado por los medios de comunicación el malestar, finalmente estalló en varias oleadas de protestas masivas. En 2006, la llamada Revolución Pingüina por los estudiantes secundarios. En 2011, las movilizaciones de estudiantes universitarios. En 2016-17, las manifestaciones contra el sistema de pensiones privatizado bajo el lema No más AFP. Al mismo tiempo, varios otros movimientos sociales se desarrollaron en paralelo. En primer lugar, hay que mencionar el movimiento feminista, denunciando la violencia contra mujeres, palabra clave aquí es femicidio, reclamando los derechos reproductivos de las mujeres, palabra clave legalización del aborto, y luchando por la igualdad de género en general. Otra corriente importante es el movimiento ambientalista, que está firmemente anclado en las regiones de Chile y lucha constantemente contra las consecuencias ecológicas y sociales de inversiones masivas en minería, agricultura y producción de energía. Finalmente estaba la continua movilización de los sindicatos, que no solo luchaban por salarios más altos o mejores condiciones de trabajo, sino que también abrazaban cada vez más las demandas generales de reformas estructurales. En 2019, esas corrientes divergentes finalmente culminaron en el llamado estallido social, con cientos de miles de ciudadanos saliendo a las calles. Solo en Santiago de Chile, más de 1 millón el 25 de octubre, en la manifestación más masiva en la historia de Chile.
Hay que recordar que en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, más de 30 personas perdieron la vida y más de 3.000 tuvieron que ser hospitalizadas. La salida de la profunda crisis del sistema político la llenó primero un acuerdo político transversal y luego el referéndum de 2020, en el que una amplia mayoría, 78%, votó a favor de redactar una nueva constitución. Y eso en la forma más democrática de todas, a saber, una asamblea constituyente con paridad de género y representación de los pueblos originarios. A esto le siguió en mayo 21 la elección de los y las 155 integrantes de la Convención Constitucional, que inició sus funciones el 4 de julio de 2021 y concluyó sus deliberaciones 12 meses después, el 4 de julio 22, con la entrega de la nueva Constitución al presidente de la República, Gabriel Boric. Este fue un acto bien simbólico, ya que su persona es la expresión más emblemática del nuevo Chile. A los 36 años es el presidente más joven de la historia de Chile y desde marzo de este año está al frente de un gobierno formado por una coalición de fuerzas políticas cuyo núcleo duro ha surgido de las movilizaciones de la sociedad civil durante la última década. Bueno, eso es el contexto de nuestro evento y ahora vamos a entregar la tribuna a los y las panelistas. Vamos a comenzar con Fernando Atria. Es doctor en Derecho y actualmente profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista de Chile 2010-2019 y en 2020 fundador del movimiento Fuerza Común, el que forma parte de la coalición de partidos del gobierno de Gabriel Boric. Fernando Atria ha participado activamente en el debate ciudadano sobre las reformas educacional y constitucional desde fines de la década 2000 y en 2021 fue elegido como uno de los delegados a la Convención Constitucional. Bueno, Fernando, la crítica fundamental a la Constitución vigente de 1980 se dirige contra el hecho de que a pesar de ciertas reformas, seguía siendo esencialmente la Constitución de la dictadura, determinada por un espíritu antidemocrático y de ideología liberal de mercado, incluso excesivamente de mercado. ¿Podría explicarnos, por favor, cuáles son las disposiciones claves, los elementos más emblemáticos que distinguen la nueva Constitución de la actual vigente? Por favor, Fernando. Muchas gracias, Rainer. Muchas gracias al Foro de América Latina y a la Fundación Friedrich Ebert por esta invitación. Yo creo que es importante hablar sobre el proceso constituyente chileno. En mi impresión, el proceso constituyente chileno va a ser visto como el primero o de los primeros de una época caracterizado, que tiene características bien diferenciables de procesos anteriores. En particular, que es un proceso que no mira a una dictadura que se supera, sino al lento deterioro de las instituciones democráticas, y eso, por cierto, afecta la manera en que se mira al futuro. La conciencia innegable de la crisis ambiental, la irrupción del movimiento feminista. Son todas cuestiones que yo creo que llegaron para quedarse no solo en Chile, sino en una tradición más global. Y todas ellas caracterizaron centralmente al proceso chileno, lo que yo creo que lo hace interesante desde el punto de vista de anticipar otros procesos por venir. En mi opinión, la cuestión central, la objeción central, el problema central de la Constitución de 1980 era que la Constitución de 1980 fue vista por la dictadura como la solución a un problema que la dictadura enfrentaba. Y el problema era cómo evitar que pase en Chile lo que estaba pasando más o menos al mismo tiempo en España.
En España había habido una dictadura que había durado varias décadas, que se jactaba de haber dejado todo atado y bien atado, y no estaba todavía frío el cuerpo del dictador. Cuando esas ataduras se deshicieron, hubo un proceso constituyente, llegó a una nueva constitución, y del entramado institucional, no de la sociología del franquismo, del entramado institucional que había dejado todo atado y bien atado, no quedó nada. Y la pregunta era cómo asegurar, cómo la dictadura podía usar el poder que tenía, total, para asegurar que el modelo político y económico fijado por la dictadura, en un cambio de giro de la historia chilena como ha habido pocos otros comparables, por lo menos en la historia chilena, eh, sobreviviría al fin de la dictadura, porque la dictadura se sabía transitoria. Y lo que hizo la dictadura entonces fue darle a la democracia una constitución, fijar las reglas de la democracia. La constitución nunca rigió completamente durante la dictadura. La constitución no era para la dictadura, la constitución era para la democracia. Y lo que hacía era crear un sistema político, un poder político neutralizado, incapacitado para transformar. Y a medida que de la sociedad surgió con cada vez más fuerza, yo diría que desde el 2006, aunque algunos pueden fijarlo antes, etcétera, pero a medida que la sociedad surgió una demanda de transformación, entonces esa dimensión de la Constitución, que creaba un poder ineficaz para transformar, se hizo cada vez más significativa, y eso llevó a un proceso de deslegitimación progresivo de una ciudadanía que demandaba una transformación y una institucionalidad política que en los hechos se mostraba indiferente a ella, que terminó estallando en octubre de 2019. Por eso creo yo que las cuestiones centrales de la nueva Constitución tienen que ver, por un lado, con el contenido de esas demandas ciudadanas, esa transformación que se venía demandando, y por otro lado, con la configuración de un poder político que responda no solo en su estructura, sino también en su contenido a la idea democrática, es decir, un poder político no neutralizado, capacitado para actuar. En cuanto a lo primero, yo diría la cuestión central es la declaración de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, concepto que para una audiencia alemana, por cierto, no es extraño, al contrario. Y que pone entonces los derechos sociales a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a los cuidados y otros en el centro. Sustantivamente, en mi opinión, esa es la transformación más significativa. Significa asignar al Estado una función distinta, que necesita entonces un Estado distinto, que debe ser construido, ¿no? Por supuesto, para que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, no es suficiente que la Constitución lo declare así, ¿no? Un Estado social y democrático de derecho asume funciones y responsabilidades que un Estado subsidiario no asume. Una nota al pie, sobre todo para una audiencia europea: en Chile, Estado subsidiario no significa lo que significa subsidiariedad en Europa. En Chile, Estado subsidiario es simplemente una designación para Estado neoliberal, que mercantiliza los derechos sociales, etc. Entonces, pasar de un Estado neoliberal a un Estado social es un paso enorme, y va a ser necesaria una reingeniería, por así decirlo, del Estado, que es la tarea que comenzará el 5 de septiembre. Eso en cuanto al contenido. De hecho, uno podría leer el capítulo de derechos fundamentales, que es un capítulo largo, bien extenso. En eso está en línea con el constitucionalismo latinoamericano. Pero uno podría leer ese capítulo casi como una narrativa del proceso que llevó a la nueva Constitución. Es decir, ahí en ese capítulo están presentes todas esas demandas. Está presente, por cierto, el movimiento estudiantil en su demanda por un derecho a la educación desmercantilizado, las protestas contra el sistema de salud o contra el sistema de seguridad social, de pensiones. Están presentes el movimiento feminista en derechos sexuales y reproductivos, a educación sexual integral, etc. Está presente los movimientos de vivienda, en el reconocimiento del derecho a la vivienda por primera vez. Eso, diría yo, en la parte que tiene que ver con los derechos fundamentales. Por cierto, hay otras dos demandas
que también estuvieron presentes en el proceso que llevó a la nueva Constitución, quizá no con la misma centralidad que los derechos sociales, pero que sí los tuvieron, que son a una demanda que viene de las regiones por descentralización. Esta es una cuestión que ha estado presente constantemente en la discusión pública de las últimas décadas sin que se haya dado avances significativos por la misma razón indicada sobre la Constitución, y eso se manifiesta en el Estado regional, y una demanda de una nueva manera de entender la relación entre la sociedad y la naturaleza, por decirlo del modo más amplio posible, que se manifiesta en el estado ecológico. En esto la Constitución, la propuesta de Constitución es relativamente original, no completamente original, le reconoce derechos a la naturaleza, un paso que ya había dado la Constitución ecuatoriana, pero que se ve, a mi juicio, por lo mismo que yo decía al principio, lo probable es que sea con el tiempo cada vez menos novedoso. Es decir, que esto se vaya afirmando en procesos constituyentes por venir. Y por último, claro, la Constitución también contiene algo que se ha venido discutiendo, por lo menos desde el programa de Patricio Aylwin en 1989, pero en algún sentido desde antes, que tiene que ver con una nueva relación con los pueblos indígenas, que aparece en la nueva Constitución como plurinacionalidad e interculturalidad. Durante los 30 años se ha discutido en términos de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y es, a mi juicio, también una cuestión mayor, mayúscula, en la nueva Constitución, porque es la primera vez que en Chile hay una oferta o una posibilidad de trabar con los pueblos indígenas una relación de paz y reconciliación que es lo contrario de la relación que ha habido entre el Estado y los pueblos indígenas durante toda la historia de Chile, que se han visto con hostilidad. Creo también que es importante destacar respecto de la otra cuestión, no de la cuestión sustantiva, el contenido de las demandas que llevaron a la nueva Constitución, sino respecto del el origen constitucional de la crisis, que tiene que ver con el poder neutralizado configurado por la Constitución de 1980, que el sistema político diseñado por la nueva Constitución corrige estas cuestiones, a mi juicio. Por cierto, uno puede observar en el sistema político chileno problemas problemas que son de larga data, que tienen que ver con la forma presidencialista chilena, y problemas que están vinculados a la Constitución de 1980. Es decir, el presidencialismo ha sido un problema, o ha tenido problemas, desde el inicio de la República, y esos problemas, los problemas de larga data del presidencialismo, que tienen que ver con la relación entre el presidente y el Congreso, etc., mi impresión es que esos problemas en alguna medida son recibidos en la nueva Constitución, pero que la solución a eso no está en la Constitución. O sea, la Constitución en ese sentido deja las características centrales del presidencialismo chileno con algunos de sus problemas en pie, porque fue imposible lograr en la convención un acuerdo que permitiera superarlo. Nosotros, yo y el colectivo al cual yo pertenecía, promovíamos una solución parlamentarista para Chile, que a nuestro juicio habría sido la solución que Chile necesita, pero eso no estuvo disponible. Por consiguiente, el sistema político de la nueva Constitución, aunque no soluciona esos problemas de fondo, que seguirán entonces con nosotros, sí introduce medidas que lo enfrentan, no completamente, pero sí parcialmente, al equilibrar la relación entre el Congreso y el presidente y el Poder Ejecutivo, ¿no? El problema fundamental del presidencialismo chileno ha sido uno de enfrentar la descoordinación, la oposición entre Congreso y presidente. La solución chilena ha sido concentrar poder en el presidente. Esa solución no funciona porque la concentración formal de facultades no implica solución real del problema. Nosotros proponíamos una solución parlamentaria. Lo que el sistema político hace es equilibrar la relación entre el Congreso y el presidente, buscando que políticamente eso lleve a una solución de cooperación más que una solución autoritaria del presidente afirmando su autoridad sobre el Congreso en cuestiones sobre como urgencias legislativas, la aprobación de la ley de presupuesto, iniciativa exclusiva, etc. Además, la nueva Constitución, el régimen político configurado por la nueva Constitución, por supuesto, prescinde
o no contiene ninguna de los cerrojos que tenía el sistema político antiguo, en particular quórums exagerados de aprobación de la ley, control preventivo del Tribunal Constitucional. Todo eso desaparece. Y eso hace al sistema político un sistema que, en cuanto a su configuración constitucional, sin perjuicio de otras características de la sociología política chilena, que la Constitución no puede afectar o no define, y estoy terminando con esto, en cuanto a su configuración constitucional, es un régimen político más equilibrado entre el presidente y el Congreso, y un régimen político que está diseñado para ser más eficaz como conductor de las demandas sociales, y de ese modo compensa entonces la deslegitimación producida por la Constitución anterior. A mi juicio, es el cambio sustantivo en que la Constitución se alinea con la idea de un Estado social, derechos sociales, Estado ecológico, Estado regional y plurinacional, por un lado. Y por otro lado, un sistema político que está pensado no para impedir o neutralizar la capacidad transformadora de la política institucional, sino para canalizarla, son las notas centrales de la nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Una pregunta breve, una respuesta breve. ¿Estás contento con la nueva Constitución? Sí, yo creo que es la Constitución que Chile necesita. Debo Perfecto. decir, si me permites, Sí. brevísimo. Okay. Sí, okay. Yo no creo que esta sea la Constitución más elegante. Okay. Debo decir que, y lo lamento por el auditorio alemán, que yo creo que la Constitución más elegante seguirá siendo la italiana, pero es exactamente la Constitución que Chile necesita, creo yo. Ok, gracias. Ok, vamos a continuar con Pamela Figueroa, por favor. Pamela tiene un doctorado en estudios políticos y sociales y un Master of Arts en estudios latinoamericanos. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como jefa de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y formó parte de la coordinación del proceso constituyente convocada por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Actualmente, Pamela Figueroa es académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución. Entonces, Pamela, la pregunta, la elección de las delegadas y los delegados a la Convención Constitucional se basó en el criterio de paridad de género, único en el mundo, que yo creo. Sin duda, una conquista de la larga lucha del movimiento de mujeres en Chile. Con esta victoria táctica llegó la expectativa de que los derechos de la mujer y la igualdad de género quedarían ampliamente reflejados en la nueva Constitución. ¿Podría, por favor, informarnos si se cumplió con esa expectativa, Pamela? Bueno, Reiner, muchas gracias por la invitación. Quiero primero agradecer a la Fundación Eber y al grupo latinoamericano en Berlín, a toda la audiencia que nos acompaña por el interés en el proceso constituyente chileno, y sin duda también a mis colegas Fernando, Flavio y Marcela, que compartimos este panel. Bueno, una cosa que me gustaría señalar es que si hay algo por lo cual yo creo que se va a caracterizar el actual proceso constituyente de Chile y que se va a recordar, es por la paridad. ¿Ya? Yo creo que ese es el elemento más innovador y de mayor identificación que va a tener el proceso constituyente de Chile. ¿Por qué señalo esto? No solo porque es el primer órgano constitucional en el mundo que es paritario. Hubo algunos antecedentes, algunos intentos, como fue el caso de Túnez en 2011, donde se buscó una representación paritaria, pero no se logra de la forma que lo hace Chile, sino porque también creo que esta innovación en el sistema de elección de la Convención Constitucional de Chile ha permitido también mostrar que cuando hay una representación paritaria de hombres y mujeres, los contenidos de
el texto constitucional en este caso, también representan una visión de la democracia distinta. Porque la paridad finalmente no es solamente un sistema que permite asignar escaños paritariamente, no es solo un sistema electoral, sino que es un principio democrático. Ya no tiene que ver solamente con una cuota, con una elección, sino que debe, ¿no es cierto?, ser un principio democrático. Y por eso creo que es el mayor aporte del proceso constituyente chileno, no solamente a la democracia chilena, sino que a la conceptualización de la democracia a nivel global. Dicho eso, me gustaría señalar que llegar a una convención constitucional paritaria, como tú bien lo señalabas en la introducción, Reiner, es el resultado de un largo proceso de luchas sociales, de acuerdos políticos, porque este fue un cambio en el espacio institucional, Sí. Y sobre todo de una coordinación transversal de las mujeres de los distintos sectores políticos del país, ¿ya? Que acompañado del liderazgo político de mujeres clave durante los últimos años, logra generar esta síntesis de tener una convención constituyente paritaria, no sin reticencias, ¿no es cierto?, de conceptualizaciones más tradicionales o conservadoras de la política, y ese conservadurismo no solo viene de los sectores de derecha, también viene desde la izquierda, ¿ya? O sea, hay mucha resistencia a la incorporación de las mujeres y a visualizar, por ejemplo, que el nuevo texto constitucional propone una democracia paritaria, y eso es resultado, ¿no es cierto?, de la participación de las mujeres en la Constitución. Hay varios antecedentes que me gustaría señalar de cómo llega Chile a tener una convención constituyente paritaria, porque Chile, no solamente a nivel global, sino que también dentro del contexto de América Latina, era una democracia que estaba bastante atrasada en términos del reconocimiento de los derechos y de la autonomía de las mujeres. Recordemos, por ejemplo, que es recién en el año 2015 y 2016, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando se logra obtener una ley de cuotas por primera vez, cuando se hizo la reforma electoral del año 2015, es también durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet cuando se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a través de la despenalización del aborto. Entonces, a pesar de que los movimientos feministas y de mujeres tuvieron un rol sustantivo en la recuperación de la democracia, la transición a la democracia dejó muy marginalizada a las mujeres, ¿ya? Hubo una división a principios de la década de los 90 entre los movimientos feministas que quisieron sostener una lucha social fuera de la institucionalidad política, y aquellas mujeres que se integraron a la institucionalidad. Y yo creo que algo muy interesante y relevante que ha sucedido en el contexto político actual, en el contexto de cambio constitucional, es esa síntesis entre los movimientos sociales, feministas y pro mujer, y las mujeres que han hecho un recorrido a través de la institucionalidad política para alcanzar los derechos fundamentales de las mujeres. Hay otro factor muy relevante que es la coordinación transversal de las mujeres políticas y de las organizaciones sociales. Yo creo que aquí el liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet, que es la primera presidenta mujer que tiene Chile, en un primer mandato el año 2006 y en un segundo mandato el año 2014, fue clave para convocar a este proceso. El año 2015, como les comentaba, cuando se cambia el sistema electoral, la presidenta Bachelet es clave para que exista una ley de cuotas.
Y esa ley de cuota se aprueba con votos transversales de mujeres de izquierda, de derecha, que movieron también a sus respectivos partidos políticos y con apoyo de la sociedad civil. Y la paridad, luego del estallido social y de una gran revolución de las mujeres jóvenes el año 2018, se logra también gracias a esta movilización de los movimientos feministas y de mujeres, y del liderazgo de mujeres como la senadora Adriana Muñoz en el Senado, que fue una líder feminista en la década de 1980, y que para la aprobación de la paridad ella es presidenta del Senado. Entonces también se da esa síntesis entre el movimiento social y las mujeres políticas. Si esto cumple con la expectativa, como tú me preguntabas, de que el texto sea con una perspectiva de género, a mí me parece que sí, pero eso no se dio de manera gratuita. Cuando uno mira los programas de los convencionales constituyentes, no había en esos programas de contenidos de los convencionales constituyentes una mayoría o un quórum de 2/3 para poder generar, ¿no es cierto?, esa perspectiva de género en el texto constitucional. Pero las mujeres que fueron electas en la Convención Constitucional generaron una estrategia de posicionamiento transversal y participaron de las 7 distintas subcomisiones de contenido y lograron de esa manera poder tener esta perspectiva de género y avanzar sobre todo en la autonomía de las mujeres en 3 dimensiones sustantivas. Uno es la autonomía política, con la definición de una democracia paritaria que determina la representación de las mujeres en los distintos niveles del gobierno, ejecutivo, legislativo y desde lo nacional hasta lo subnacional. Lo segundo es la autonomía económica, que no solamente reconoce ya el derecho de la mujer de recibir la misma remuneración por el mismo trabajo, sino que garantiza el derecho a los cuidados y reconoce el tiempo de cuidado como una actividad que tiene que valorizarse y sobre la cual la sociedad también tiene que responder. Y una tercera dimensión que es la autonomía física, que es el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también de garantizar una sociedad libre de violencia. Porque no es suficiente la representación política, ¿no es cierto? No es suficiente la representación política formal, sino que también se busca una igualdad sustantiva, es generar cambios radicales en la estructura de la sociedad y de la economía, donde las mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollar nuestras vidas y nuestros proyectos de vida de manera autónoma. Una de las cosas interesantes de la paridad y del mecanismo de paridad que escogió Chile es que fueron más hombres los que ingresaron a la Convención Constitucional por la ley de paridad que mujeres. Fueron 11 hombres los que ingresaron a la Convención Constitucional beneficiados por la ley de paridad y solo 5 mujeres. Entonces eso también muestra que una regla de paridad como la que se legisló en el Congreso para que tuviera la Convención Constitucional de Chile, garantiza que en igualdad de condiciones las mujeres no solo son competitivas, sino que son totalmente elegibles. Me voy a quedar ahí porque estamos en los 10 minutos de tiempo ya, me parece, y quedo a disposición para la segunda ronda y para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. También la pregunta, ¿estás contento con la Constitución en general? Sí, me parece que la Constitución en general representa lo que distintos grupos de la sociedad han demandado. Me parece que también representa lo que la Convención Constitucional fue. Hay muchas cosas que yo creo que uno podría tener ciertas precisiones, fundamentalmente con el sistema político, que también es un tema que me interesa mucho. Pero me parece que es un gran punto de partida para el nuevo ciclo político. Es un momento clave para retomar un proceso de profundización democrática y para mí que esta sea una constitución que garantiza los derechos de las mujeres es un gran punto de partida para lo que pueda seguir hacia el futuro. Ok, muchas gracias, Pamela. Entonces vamos a continuar con Marcela Gillibrand, por favor. Ella es traductora y licenciada en lengua inglesa.
además comunicadora social y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Marcela Hillebrand participa activamente en la gestión de varias ONG y actualmente se desempeña como coordinadora general de la articulación Ahora Nos Toca Participar, que es una iniciativa sobre la formación y participación ciudadana en el marco del proceso constituyente. Entonces, Marcela, la movilización de la sociedad civil fue crucial para romper la tenaz resistencia de los círculos conservadores y abrir el camino a la convocatoria de la Convención Constitucional finalmente. En consecuencia, una gran proporción de los y las representantes electos a la Convención Constitucional provenían también de la sociedad civil organizada. Es cierto que estos convencionalistas utilizaron mecanismos de retroalimentación con su base durante las deliberaciones sobre la nueva Constitución y, en cambio, ¿qué formatos ha desarrollado la sociedad civil organizada para incidir en las deliberaciones de la Convención Constitucional? Entonces, ¿cómo fue el vínculo entre el proceso constitucional y la sociedad civil? Por favor. Muchas gracias, Reinel, por la invitación al Foro Cierto Latinoamericano de Berlín y la Fundación Ebert por esta oportunidad de escuchar a Fernando y a Pamela con sus intervenciones también y hacer un poco de historia de lo que ha sido este proceso constituyente. Y desde la pregunta que tú nos haces, desde Ahora Nos Toca Participar, que ha sido, ¿cierto?, una articulación de organizaciones de sociedad civil, que es importante hacer un poco de historia para saber cómo llegamos, ¿cierto?, como sociedad civil a relacionarnos con el órgano constituyente. Como bien mencionaban, por allá por el año 2019, pero mucho antes se empieza a fraguar, ¿cierto?, en los distintos movimientos sociales, en los distintos territorios, y también en las organizaciones sociales más tradicionales, ¿cierto?, ¿por qué no decirlo?, esta necesidad de poder canalizar frente a la desigualdad principalmente, y todo lo ocurrido en octubre del 2019, ¿no? Que a poco andar aparece este acuerdo nacional, ¿cierto? Un acuerdo político de los partidos políticos junto con el presidente para poder abrir un proceso, ¿cierto?, que se llama el Acuerdo de la Paz y la nueva Constitución, ¿no? Y nosotros como espectadores de ese acuerdo, ¿cierto?, desde sociedad civil organizada más tradicional, hacemos un diagnóstico de la necesidad frente a la ausencia de una educación cívica permanente de los últimos 30 años de nuestro país, de cómo íbamos a enfrentar un proceso constituyente, ¿no? Cómo desde la ciudadanía, y específicamente de grupos que históricamente han dejado de participar por distintas razones, íbamos a enfrentar este desafío que era el conversar sobre si queríamos una nueva constitución o no, ¿no? Y es así como nace Ahora Nos Toca Participar, para poder facilitar la comprensión, ¿cierto?, de los temas constitucionales y también la participación en el escenario de que se abriera en octubre del 2020, ¿cierto?, con el plebiscito de entrada, una posible participación de las ciudadanías en general. Y no hay que olvidar, ¿no?, los números de ese plebiscito, donde un 78% de la ciudadanía eligió contar, ¿cierto?, y abrirse a la posibilidad de escribir una nueva constitución, y más de un 79%, 78,99% de personas votamos, ¿cierto?, por elegir a estos constituyentes, elegir este órgano íntegramente desde la ciudadanía y desde las representaciones que podían surgir de los partidos políticos. Y fue así que nos adentramos con este plebiscito de entrada, a mirar cómo utilizábamos la institucionalidad, ¿no?, a través de esta elección de los 155 constituyentes, pero cómo iba quedando conformada posterior a esa elección este órgano, ¿no?, esta asamblea constituyente. Y sorpresivamente nos damos cuenta que los partidos políticos quedan representados, sin embargo los movimientos sociales tienen una alta participación, así como también ciertos sectores de independientes, ¿no?, que tienen cierta cercanía con algunos partidos políticos, pero que se autodenominan como independientes. Y eso da pie, ¿cierto?, a poder hacer un vínculo o un puente
puente con aquellos representantes dentro del órgano constituyente, de vínculo con la ciudadanía y con los movimientos más bien territoriales o de base, que históricamente habían levantado algunas de las luchas que hoy día están, de hecho, en el texto y han quedado en la propuesta constitucional. Y eso fue muy interesante, ¿no? De ver cómo primero que todo quedó la diversidad y las fuerzas políticas, ¿cierto? No necesariamente partidistas, representadas en esta asamblea constituyente, en este órgano constituyente. Y tenemos que también mencionar, y que se nos olvida rápidamente, que el proceso constituyente también tuvo muchas complejidades y desafíos en términos administrativos y comunicacionales, ¿no? O sea, si bien era un órgano autónomo, recibía, ¿cierto?, administrativamente los recursos del Estado a través del gobierno de turno, el cual hizo, diríamos, nosotros evaluamos como una performance de brazos caídos, donde no facilitó, ¿no?, en una primera instancia, en los primeros 6 meses, la instauración de la convención, y eso también provocó y tuvo cierto impacto, ¿no?, en la relación de la convención y en cómo la convención se iba posicionando como un espacio político-social, donde las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general podían mirar y podían aportar, ¿no? Sin embargo, al poco andar, y una vez que esta convención constitucional se instala, ¿cierto?, y logra entrar en la conversación del reglamento general, pero sobre todo el reglamento para la participación, y es ahí donde me quiero detener, hay un trabajo importante donde las organizaciones de sociedad civil, ¿cierto?, a propósito de esta lentitud de instalación, se ponen al servicio, ¿no?, de la convención desde los recursos humanos, desde las convocatorias que podemos lograr, y también desde la articulación, y por qué no decirlo, desde recursos económicos puestos a disposición de la convención, ¿no? Y ahí se buscan algunos mecanismos oficiales de convenios y también posibilidad, ¿cierto?, de patrocinar algunas de las actividades que la convención necesitaba sacar adelante una vez que se instaura el reglamento, ¿cierto?, de participación, que menciona, ¿cierto?, algunos de los mecanismos que se van a instalar, y además instaura, ¿no?, a la Secretaría Técnica para la Participación como el organismo dentro de la convención para articular, gestionar técnicamente todo lo que tenga que ver con la ciudadanía, la relación con la ciudadanía, ¿no? Una vez instalado esto, una vez ya aclarado cuál es el rol de las organizaciones respecto de la convención, ¿no?, a través de una red de colaboradoras, de organizaciones colaboradoras que permanentemente están en relación con la Secretaría para la Participación, y también con algunos constituyentes que tenían, se conforma esta comisión, ¿no?, de participación, también conformada y liderada por una dupla, ¿cierto?, paritaria de constituyentes, quienes tienen una relación permanente con las organizaciones y a través de las organizaciones con la ciudadanía. Se empieza a dilucidar cuáles van a ser los mecanismos que estaban dentro del reglamento para la participación que van a ser posibles utilizar e implementar, ¿no? Y llegamos al verano nuestro, ¿no?, en América del Sur, en enero, donde se abre la posibilidad, ¿cierto?, de que las ciudadanías puedan, a través del mecanismo de las iniciativas populares de norma, presentar sus propias posiciones y propuestas temáticas a través de este mecanismo que incluía poder juntar 15.000 firmas, ¿cierto?, y poder pasar directamente a través de las relatorías a la discusión y al debate constituyente. Esto sin olvidar que la hoja en blanco venía nutrida, ¿cierto?, de las audiencias públicas. Hubo más de 800 audiencias públicas donde los constituyentes se dividieron en distintas comisiones provisorias al comienzo y pudieron escuchar también, no solamente a sociedad civil, sino que también a otros sectores empresariales y también con otros intereses para empezar a nutrir esta hoja en blanco, además de la información del año 2016, del proceso constituyente que se levantó, ¿cierto?, en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, y también los más de 10.000 cabildos y asambleas autoconvocadas que se levantaron posterior al estallido social del 2019. Luego, con estas iniciativas populares de norma, ¿cierto?, que son el mecanismo que se abre de alguna manera la participación oficial entre las ciudadanías y la convención, finalmente se presentan más de 2.400
normas que si uno las mira en un gran porcentaje, estamos recién mirando de manera sistemática qué es lo que fue y dónde están las principales temáticas y las fuerzas no necesariamente políticas, pero sociales, ambientales y culturales que estuvieron detrás de ella, son en un gran porcentaje propuestas y convocadas a apoyar por organizaciones, ¿cierto?, sociales, ¿no? Tenemos el caso inédito, por ejemplo, de todo el movimiento feminista que apoya los derechos sexuales y reproductivos, que en un par de horas logra más de 15.000 firmas, ¿cierto?, en un día y medio, logra el número de firmas necesarias, ¿no? Y así también hay otros casos emblemáticos, como el agua, por ejemplo, que también convoca, ¿no?, a la ciudadanía. Todo esto en un marco complejo de acceso a la información, en un marco también hiper digitalizado, ¿no? Todo este sistema de apoyo o de relación con la participación fue más bien digital, lo que también es un tema a analizar en el futuro para procesos participativos futuros, ¿no?, con el espectro de participación digital que tenemos en nuestro país. Sin embargo, también luego se pudo experimentar, ¿cierto?, el llamado a propiciar cabildos y encuentros autoconvocados, ¿no? Lamentablemente, los cabildos y los encuentros autoconvocados, si bien se levantó información y se pudo mirar también el texto ya, el borrador, ¿no?, que estaba quedando en términos de tiempo, nosotros lamentamos que este mecanismo en particular no haya podido llegar a un nivel o a un estadio, ¿cierto?, de incidencia directa en el texto, ¿no?, sino más bien fue un ejercicio testimonial. Lamentablemente también tenemos que poner sobre la mesa que, a propósito de toda esta discusión administrativa y retrasos que tuvo la implementación de la convención, efectivamente el cronograma constituyente sufrió varios cambios, ¿no?, que vieron afectadas también la participación integral o activa de las comunidades. Sin embargo, nosotros pensamos que estos mecanismos, las audiencias, ¿cierto?, públicas, las iniciativas populares de norma, los cabildos o los encuentros autoconvocados, además de esta jornada nacional de deliberación en una semana, donde se convocó a la gente y a las personas en general, apoyadas por sociedad civil, ¿no?, procurando hacer encuentros para acercarse al borrador y entender el borrador que se estaba presentando, son mecanismos que de alguna manera acercaron y acortaron la brecha entre un órgano constituyente que estaba pensado desde una manera más institucional a una participación informal que se fue de a poco, ¿cierto?, formalizando a través de estos canales, ¿no?, que son estos que yo les menciono. Es importante también decir que el trabajo directo que tuvo la sociedad civil organizada con distintos matices y en distintos niveles con los equipos de asesores de los constituyentes, aquellos constituyentes que tenían una apertura, ¿cierto?, o que tenían un mandato o sentían un mandato desde sus propios territorios sin necesidad de que fuera una obligación, también abrió ahí una conversación importante, ¿no?, de parte de las organizaciones sociales como un vínculo con la sociedad y la ciudadanía, sus problemáticas en particular y algunos grupos dentro de la convención. Es así, por ejemplo, que nosotros mismos desde ahora nos toca participar, que somos una articulación de organizaciones de sociedad civil, logramos presentar una norma constituyente apoyada por 16 constituyentes, ¿cierto?, en materia y en relación de lo que es la participación democrática y algunos mecanismos de participación directa, como también lo hizo la Red para la Participación y tantas otras organizaciones articuladas, ¿cierto?, que buscaron poder incidir en materia de derechos, por ejemplo, en materia de derechos de mujeres, también las diversidades sexogenéricas, las personas mayores, que finalmente nosotros vemos que en el texto, ¿cierto?, están representadas. Y por último, decir que nos parece que la participación ciudadana o la participación popular, como se autodenominó, ¿cierto?, desde la Comisión de Participación de la Convención, vino de alguna manera a instaurar la necesidad, o a canalizar más bien la necesidad que se venía levantando o que se levantó a través de las asambleas autoconvocadas después del 18 de octubre, ¿no? Si bien, como bien lo mencionaba Pamela y también Fernando, este ha sido un proceso de varios años, ¿no? Desde el año 2006 probablemente que se viene levantando esta necesidad de poder cambiar nuestra forma de participación frente a la institucionalidad
en un contexto de apatía, en un contexto de desafección frente a los partidos políticos o incluso a la institucionalidad gubernamental. Y cómo desde ese lugar y desde la experiencia de la Convención Constitucional, finalmente las ciudadanías nos paramos desde otro lugar, ¿no?, respecto a lo que es la institucionalidad y la participación. Vemos con cierta de manera positiva que dentro del texto, por ejemplo, en el capítulo 4, desde el artículo 151 al 159, se habla de una participación democrática, y se describe también ahí cómo el Estado tiene que garantizar esta participación con específico foco o énfasis en aquellos grupos que históricamente han sido excluidos de la participación por razones estructurales y que finalmente no tienen el mismo acceso a ella. Nos damos cuenta que este ejercicio de participación, ¿cierto?, este laboratorio que ha sido el proceso constituyente, nos permite pararnos hoy día en un lugar distinto y que también nos hace abrir la participación y no solamente quedarnos en la participación electoral, que ha sido por años, ¿cierto?, nuestro mecanismo de seguimiento o de voz, ¿cierto?, popular, que se puede transmitir o se puede hacer evidente en los cambios que el Chile necesita hacia futuro. Gracias, Marcela. Entonces entiendo que en la elaboración de la Constitución no solamente participaron los 155 convencionalistas, sino mucho más gente de la sociedad. También a ti la pregunta, ¿estás contenta con la Constitución? Yo la verdad, o sea, desde lo personal te puedo responder que estoy contenta con la propuesta de la nueva Constitución, porque creo que desde la elección de los constituyentes, que marca una diversidad al Chile que estábamos acostumbrados a ver en el Congreso o en otros espacios de toma de decisión política, creo que refleja muy bien el espíritu, como lo decía Fernando, de una constitución feminista, paritaria, ecologista, ¿cierto?, regionalista y también plurinacional, que son los desafíos del Chile de hoy hacia el futuro. Así que también creo que, por supuesto, hay cosas que se deberán mejorar desde una perspectiva más técnica, asociada a lo que es el sistema político, por ejemplo, pero en su completitud yo creo que es un texto que refleja un pensamiento profundo de un nuevo Chile. Ok. Bueno, vamos a continuar con Flavio Quesada entonces. Flavio Quesada es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Perdón. Además tiene un magíster en Derecho de la Universidad de Chile y un máster en Derecho Público de la Universidad de Bordeaux. Flavio Quesada es actualmente profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso. También investigador invitado en el Institut Maurice Oriol, en francés, de la Universidad de Toulouse. Y además está trabajando en su doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona. Flavio, desde el inicio del proceso constituyente hubo dos frentes en la lucha por la nueva Constitución, dentro de la Convención y fuera, que decía, en la sociedad misma, en la propia sociedad. ¿Cómo se puede caracterizar el posicionamiento de los diversos grupos socioeconómicos frente a la nueva Constitución? O en otras palabras, ¿cuáles son los principales rasgos de la radiografía política de la nación chilena en vísperas del referéndum? Por favor, Flavio. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Esto de hablar de los últimos me ahorra decir cosas que pensaba decir y quizá también poder profundizar en los aspectos que no se han mencionado. Exacto. Pero bien, para ir directamente a la pregunta, en efecto, en Chile se vive hace varios ya años, y lo vienen constatando diversos estudios, una crisis de confianza en la institucionalidad democrática, en el sentido que la ciudadanía percibe como algo ajeno, como no propio, la institucionalidad democrática. En parte esto puede explicarse, una de las explicaciones más difundidas, precisamente lo que explicó en un inicio Fernando Atria, que teníamos un sistema político incapaz o inepto para poder dar respuesta oportuna a la exigencia ciudadana. En breve eso, y para dar solo dos ejemplos, hace ya más de una década la ciudadanía chilena se viene masivamente movilizando por una reforma profunda al sistema de previsión social, por el sistema de la AFP, y a pesar de ello, a pesar de distintos gobiernos que han prometido una reforma en esta materia, no se ha podido realizar ninguna, y bueno, el gobierno de Gabriel Boric también lo
ha propuesto y está también en discusión. Lo mismo puede decirse del sistema privado de salud. Ya hace más de una década que viene sistemáticamente señalándose que es un sistema discriminatorio, que tiene muchos problemas, que se ve también de una forma muy crítica por parte de la ciudadanía, y su reforma tampoco ha podido ser abordada. Es decir, podemos decir que tenemos un sistema político que no está a la altura de las exigencias que la ciudadanía le impone. Pero esto no puede llevarnos a pensar que existía en Chile, digamos, una apolitización, sino que más bien pareciese ser que la práctica política, antes que institucionalizarse, estaba desarrollándose en otros lados, en otros espacios, y se expresaba de otra forma. Y eso se puede ver, y bueno, se menciona aquí también en la introducción, en los movimientos sociales que se vienen expresando hace ya también varios años, en uno de los más exitosos, que ha sido el movimiento estudiantil, por ejemplo, que pasó de reivindicaciones prácticamente gremiales en un inicio a cuestionar el modelo social chileno prácticamente en su integridad. Lo mismo puede señalarse respecto al movimiento feminista, el movimiento de No Más AFP. Hubo un momento, y esto aconteció a mi juicio en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en el cual estas demandas de la ciudadanía se traducen al lenguaje constitucional por un rol que cumplió el Tribunal Constitucional chileno, en el cual sistemáticamente fue declarando inconstitucionales precisamente estas demandas, los intentos de reforma en estas materias. Es decir, el sistema político pareciera estar, Fernanda lo mencionaba al inicio, digamos, perfectamente cerrado, como para no dar respuesta a lo que la ciudadanía esperaba, a lo que la ciudadanía exigía. Bueno, en ese contexto, cuando en el Congreso se tuvo la discusión sobre cómo diseñar la integración de la Convención Constitucional, no parecía aceptable replicar la misma representación del legislativo. Así, digamos, en ese contexto, en parte por la crisis de legitimidad del sistema institucional todo, por un lado, como por otro lado, por los movimientos que presionaban, primero las feministas exigiendo paridad, el movimiento indigenista que exigía escaños reservados, y el movimiento social en general que hacía política fuera de los partidos, exigiendo facilidades de participación para los independientes. Ahora, esta elección pareciera ser que, en parte por la crisis, en parte porque nos parecía muy interesante para la dirigencia política de los partidos tradicionales participar en ella, tuvo como consecuencia que dentro de la convención se generó podríamos decir, una disociación, una marcada disociación en la representación respecto de los órganos institucionales. Para decirlo de otro modo, los partidos tradicionales, que estaban con cierta porcentaje representado en el Congreso, en el gobierno, tienen una composición completamente distinta a la que hubo en la convención. Ahora, esto fue en un contexto en el cual, como aquí también se desarrolló por las dos expositores que me antecedieron, en un contexto en el cual la convención parecía ser, o hasta ahora parece ser también a mi juicio, quien mejor ha representado la sociedad chilena y la institucionalidad estatal actual, porque precisamente, y hay estudios en ese sentido, la composición socioeconómica, es decir, personas que no vienen de los sectores de la élite chileno, santiaguina, que estaban dentro de la convención, tienen un porcentaje que no tiene parangón con otra institucionalidad chilena. Por otro lado, la representación de los movimientos sociales, de mujeres, de los pueblos indígenas, lo mismo, sin parangón a lo que hay en otras instituciones de la estatalidad chilena. En consecuencia, tenemos una gigantesca disociación, se produjo una gigantesca disociación entre la composición de la convención, por un lado, y los órganos constituidos o la institucionalidad estatal actual. Y esto tuvo por consecuencia, por un lado, que varios partidos históricos tradicionales en Chile o quedaron muy, podríamos decir, subrepresentados si son comparados a la representación que tienen, por ejemplo, en el Congreso, o fueron derechamente, prácticamente, no diría excluidos, porque esto fue a través de una elección democrática y limpia. Sino más bien quedaron relegados de ese espacio de discusión. Para dar solo un ejemplo, la Democracia Cristiana, que fue un partido político tan importante en la transición chilena, tuvo solo un convencional, para dar solo un ejemplo. Y esto generó un problema importante, porque paralelamente
bueno, ciclo político constitucional chileno siguió, tuvimos elecciones presidenciales, parlamentarias, tuvimos la pandemia entre medio también, y las opciones de la derecha, que parecían ser muy menores en el momento en el cual se hizo la elección de la convención, bueno, adquirió mayor relevancia posteriormente, y eso lo vemos en que hoy en día tienen mayoría en el Senado, tienen una representación muy importante en la Cámara, y bueno, estuvieron a punto de alcanzar la presidencia también en la segunda vuelta, cuando se enfrentó Gabriel Boric con Kast. Y esto genera un problema, a mi juicio. Aquí tenemos un gran problema. Primero, evidentemente, una gran oportunidad. Nunca antes habíamos tenido un texto que había sido elaborado, podríamos decir, por la sociedad chilena tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, pero más o menos tal cual es en su composición social. Pero genera un problema, y es que la derecha política y la élite empresarial ve como ajeno este texto. Y ese es un dato innegable, de forma prácticamente unánime. Los partidos de derecha y los sectores conservadores del país y la élite empresarial se han manifestado en contra del texto. Y insisto, yo creo que esto es un problema, porque si aspiramos a tener más que un texto, más que una redacción, un pacto político y social que se refleje en ese texto, me parece necesario incorporar a la derecha, y creo a la derecha política y económica, al menos por 3 razones. Uno, con la derecha política, porque en un sistema democrático es necesario que estemos de acuerdo en las reglas del juego, y en un sistema democrático hay alternancia, a veces gobernarán ellos, a veces gobernaremos los que no somos de ese sector, y en consecuencia es necesario incluirlo en ese pacto, y sientan parte también el sistema político que vayamos a tener en nuestro país. Sin perjuicio de ello, como también aquí se mencionó, no se puede descartar algo que yo creo que se agudizó especialmente y que hace más difícil este problema, se agudizó especialmente en la discusión constitucional, y es que lo que ha sido históricamente la discusión entre parlamentarista y presidencialista en la discusión constitucional chilena, esa división, se acrecentó, agudizó y cruza tanto a la izquierda como a la derecha. Hay presidencialistas y parlamentaristas de izquierda y de derecha. Lograr ahí un acuerdo en el sistema es particularmente complejo. Y segundo, creo que es importante también incorporar a la derecha económica, a la élite empresarial, porque lo que necesitamos que sustente este texto es un nuevo pacto capital-trabajo, como lo fue el Estado social en la construcción europea. Digamos, nuestro pacto, nuestra República Solidaria o nuestro Estado social y democrático de derecho chileno requiere un pacto capital-trabajo que lo sustente. De partida, porque para hacer real aquellas demandas ciudadanas, salud, educación, vivienda, es necesario, evidentemente, mayor actividad e intervención estatal, mayores servicios públicos de mejor calidad que permitan generar cohesión social, y ello requiere, evidentemente, recursos que los tienen que pagar precisamente ellos. Y esto, bueno, no va a ser evidentemente fácil, pero ese, creo, es uno de los sustentos que debiera tener un texto para que cumpla los objetivos que mencionaba de ser un pacto político y social, y no solamente un mero texto. Y por último, también creo que es importante incluir a la derecha en ese pacto para estabilizar la práctica interpretativa del texto constitucional. Tenemos como un problema, y se manifestó precisamente cuando el Tribunal Constitucional cumplió ese rol de frenar los cambios, de impedir los cambios. En Chile hay una gran fragmentación en el campo jurídico entre visiones, podríamos decir, más progresistas y visiones más conservadoras. Si se logra generar un pacto de esas características, creo que sería posible asentar o estabilizar una práctica interpretativa que permita precisamente los objetivos transformadores del texto, esto es, de que los derechos sociales no queden en una mera declaración, digamos, en un texto, una mera redacción, sino que se conviertan efectivamente en una nueva realidad social en nuestro país. Ahora, ¿cómo lograr ese pacto? Ya que en ese sentido podemos decir no alcanzó a lograrse o a cuajar del todo en el trabajo de la convención, y es lo que podría quizás generar su rechazo. ¿Cómo podría generarse? Yo creo que es precisamente mediante la prueba, mediante este texto, que podría generarse esa base inclusiva. ¿Y por qué creo que eso sería así? Precisamente por la transición que establece el texto. El texto, yo creo, uno de los aspectos más valorables de su transición,
obliga en la práctica a que la derecha sea parte de los pactos de implementación, los cuales no pueden sino incluir, como tienen mayoría en el Senado y prácticamente lo mismo en la Cámara, no puede sino también incluir cierto paquete de reformas a la Constitución que el propio oficialismo se ofreció a realizar. Y es evidente, porque si el Senado, la derecha tiene mayoría en el Senado, ninguna ley de implementación se puede aprobar si es que no están ellos de acuerdo. Por lo mismo, creo que podríamos decir el camino más propicio para que podamos tener en Chile por un pacto de esas características que sustente un nuevo texto, es a través de aprobar el texto de la nueva Constitución, que creo marca mejor ese camino. Sin embargo, la hipótesis del rechazo, que no es improbable precisamente por la tensión que explicaba antes entre podemos decir, desacople que generó que toda la derecha política y económica en Chile se oponga al texto en esa hipótesis, que no es improbable. Yo creo que se vuelven las cosas mucho más difíciles y todo esto se vuelve bastante más complejo. A lo menos creo por dos razones. Una, y a propósito también de lo que aquí se ha explicado. Uno, evidentemente Chile vamos a tener una elección que nadie puede cuestionar porque cumple todos los estándares de una democracia liberal, pleno ejercicio de las libertades, un sistema electoral completamente confiable, pero esta campaña se ha hecho en un contexto de una masiva desinformación que ha calado bastante en la ciudadanía. Y esto puede tener por consecuencia, dado que si gana el rechazo, la derecha, como tiene mayoría en el Congreso, va a controlar cómo se diseña la continuación del proceso constituyente o el inicio de uno nuevo. Eso generará, creo, un mayor escepticismo respecto de los movimientos sociales que precisamente estaban fuera de la institucionalidad y que ingresaban, podemos decir, por decirlo de algún modo, con el nuevo texto. Y lo mismo en particular respecto de tres movimientos especialmente importantes en este proceso constituyente: movimiento feminista, disidencia sexual y el indigenismo, que verán, imaginen ustedes, desde afuera, y de seguro con menos representantes o ninguno, según lo que se ha discutido, cómo se van en el fondo diseñando un nuevo proceso o un nuevo texto por aquellos que se veían como tan lejano y ajeno que es la institucionalidad. Ahora, creo que Flavio, por favor. Sí, con esto cierro. Creo que uno puede ver en este proceso varios aspectos positivos. Chile ha podido, y en eso la convención fue muy exitosa, canalizar una profunda crisis de forma pacífica. En breve, creo que en Chile hemos logrado ir resolviendo todas estas diferencias a punta de elecciones, y eso es muy, muy valioso, y creo que la democracia se ha valorado más, y espero eso sea el gran, como decimos, un gran triunfo de este proceso. Y bueno, eso es lo que podría yo mencionar a propósito de la pregunta que me hicieron, y reitero el agradecimiento a la invitación para participar en este espacio. Gracias, Flavio. También la pregunta: ¿estás contento con la nueva Constitución? Sí, yo creo que es un buen inicio, un buen camino para Chile, sin perjuicio que, lo he dicho varias veces, o sea, si yo me encierro solo a redactar una Constitución sería muy distinta a esta. Claro, claro que sí. Pero como ciudadano, creo que lo mejor para mi país hoy es este texto, aprobar este texto. Perfecto, gracias. Bueno, con eso entramos en la segunda vuelta. Y ahora vamos a entrar en el tema del domingo. Como es bien sabido, el electorado chileno está convocado a referéndum el próximo domingo 4 de septiembre para dar su veredicto sobre la nueva Constitución. Todas las encuestas de opinión de las últimas semanas indican que una mayoría de alrededor de 55% votará por el rechazo, mientras que el bloque del apruebo se estanca en torno al 45%. Bueno, en este contexto, quisiera ahora presentar las siguientes preguntas a nuestros panelistas en conjunto. ¿Cuál será, en su opinión, el resultado más probable del plebiscito ratificatorio, aprobación o rechazo? Claro. En caso de aprobación,
qué momentos críticos habrá en el periodo de transición y en el caso de rechazo, qué consecuencias tendría el fracaso del proceso constitucional sobre la capacidad de actuación del gobierno Boric. Cada uno de ustedes tiene ahora 5 minutos para su respuesta y vamos a hacerlo en orden inverso. Entonces comenzamos con Flavio, por favor. Bien, bueno, no son preguntas fáciles. Por un lado, tiendo a pensar que será un resultado muy estrecho. Espero que gane el apruebo como creen, pero bueno, la realidad es que las encuestas, uno puede creer en ellas o no, las encuestas dicen que lo más probable es que gane el rechazo. Y respecto a cómo esto impactaría, bueno, más allá de que uno, insisto, que le crea, porque el problema de la encuesta en Chile es que tienen problemas de conflictos de intereses, se han criticado mucho su metodología, etc. Y respecto al gobierno del presidente Boric, yo creo que cambiaría brutalmente quizá el cariz de este gobierno, porque si gana el apruebo, este genuinamente va a ser un gobierno de profundas transformaciones en Chile y que van a ser lideradas, impulsadas desde el gobierno, que tienen que elaborar los proyectos de ley, en los que establece las normas de transición del texto, los proyectos de ley que vayan implementando la nueva constitución, las más importantes al menos. Eso por un lado. Pero si pierde, bueno, nos vamos a enfrascar en esto, se va a encapsular en el Congreso, que tiene que acordar cómo continuamos, y ahí el control va a estar evidentemente en parte importante por la derecha y bueno, los partidos más históricos y tradicionales, y en consecuencia va a perder un protagonismo importante, creo, el gobierno, y tendrá que dedicarse quizás principalmente a temas de administración antes que de impulsar grandes cambios. Así es como lo veo. Marcela, por favor. Sí, es una pregunta muy compleja y difícil ante las características que tiene el plebiscito del domingo, ¿no? Que también es bueno recordarlos más allá de las encuestas, si le creemos o no les creemos, ¿no? Este es un voto obligatorio que impulsa, o obliga, más bien dicho, a más de 14 millones de personas a ir a las urnas, ¿no? Después de varios años de voto voluntario, ¿cierto? Donde los números de participación electoral han venido a la baja y han tenido algún tipo de repunte, ¿cierto? A propósito de lo que fue el plebiscito de entrada, con estos más de 7 millones de personas que salieron a votar, un poco más de 50% de participación electoral del padrón, que podrían darnos alguna aliciente. Sin embargo, yo no me atrevo a aventurarme con una posición tan clara frente a lo que va a ocurrir basada en las encuestas. Lo que sí puedo comentar es que desde el trabajo territorial que nosotros hemos hecho, estuvimos todo julio y todo agosto, dista bastante lo que la gente dice en la calle de lo que pasa en la televisión y pasa en los medios masivos, ¿no? Hay una disociación ahí importante de lo que transmiten los medios tradicionales, que también sabemos responden a ciertos grupos de interés, ¿no? Con lo que las personas están pensando o manifestando, ¿no? En distintos espacios, no necesariamente de participación más formal, sino más bien en encuentros autoconvocados, en onces constituyentes y en los distintos dispositivos que se han puesto al servicio de la ciudadanía para informar sobre el texto. No hay que olvidar también que los jóvenes y las mujeres en particular fueron quienes les dieron el triunfo en la segunda vuelta, ¿cierto?, al presidente Boric, ¿no? Y creemos también hoy día, yo creo particularmente que justamente esos sectores, ¿no? El sector de los jóvenes, las mujeres y las disidencias sexogenéricas pueden ser quienes saquen adelante, en este caso, el apruebo, porque se sienten más cercanos también a la representación que tiene este texto desde sus luchas. Creo que es difícil vaticinar un resultado para el domingo, pero sí creo que hay un escenario más claro y que probablemente Pamela y Fernando, que tienen mayor conocimiento en materia de política, van a poder expresar qué dice relación con el escenario, ¿no? Para el gobierno, en este caso para el presidente Boric, en uno u otro escenario. Yo ahí me quedo con las palabras de Flavio, ¿cierto? Que efectivamente al ganar el rechazo pone en jaque, ¿cierto?
la energía y la disposición de un gobierno a tener que entregar cierta temporalidad para poder trabajar en un nuevo proceso constituyente, lo que puede ser muy desgastante y lo puede sacar del foco importante de aquellos cambios que son necesarios y que se podrían realizar, ¿cierto? Partiendo por todas las medidas transitorias si es que ganara el apruebo. Gracias, Marcela. Entonces, Pamela, por favor. Bueno, creo que hay un consenso en que nadie se aventura a dar un resultado, ya si gana el apruebo o rechazo. Eso es bien significativo porque recordemos que iniciamos el proceso con un plebiscito donde el 80% de la población se manifestó a favor del cambio constitucional. Pero hubo un fenómeno que sucedió que en ese impulso de 2019 y de 2020 hasta 2021, que fue la elección de los convencionales constituyentes, se dio este fenómeno que Flavio describió muy bien, que hay una política constituyente que es paralela a la política regular de Chile, ¿ya? Hubo elecciones, junto con el desarrollo de la convención, hubo elecciones de gobiernos locales, gobiernos regionales, parlamento, presidente de la república, y los partidos políticos lograron tener representación en todas esas elecciones, incluso la elección de los gobiernos regionales y locales, que fue junto con la elección de los convencionales constituyentes. La convención constitucional, como todo órgano político, ¿no es cierto?, se inició con como entusiasmo de la ciudadanía, pero muy rápido vinieron las críticas. No solamente una campaña de desprestigio a la convención desde los sectores más conservadores, ¿no es cierto?, que no querían el cambio constitucional, sino que también por el propio tipo de representación y cómo se dio el trabajo de la Convención Constitucional. De hecho, las encuestas que empezaron a mostrar el rechazo lo mostraron mucho antes de que la Convención Constitucional entregara el texto. O sea, ya las encuestas que decían que ganaba el rechazo eran meses antes de julio que se entregara el texto. Eso también hizo, Marcela lo describía bien, que la campaña, creo que Flavio también lo decía, ha sido una campaña muy de redes sociales, por tanto una campaña muy individualizada, y por el debilitamiento de confianza que tuvo la convención, los convencionales no han tenido un rol tan sustantivo en la campaña por la convención, por el texto constitucional, y los partidos políticos que no fueron parte, ¿no es cierto?, del proceso propiamente tal, han tomado esa posta de la campaña, lo que ha hecho muy difícil también, ¿no es cierto?, aunar esfuerzo. Entonces creo que hay un tema que es de la élite política y otro de la sociedad que está un poco más decidiendo en últimos momentos. El voto obligatorio es otro factor muy relevante a considerar, porque el 50% de los electores no ha votado en las elecciones del año 2012. En la elección en el plebiscito 2020 se sumó 1 millón de electores, que fundamentalmente fueron los jóvenes que dieron el triunfo al apruebo. Las mujeres han participado también masivamente. Por eso es tan difícil señalar qué es lo que va a suceder este domingo. Pero en cualquier escenario, ya sea el apruebo o sea el rechazo, el sistema político, la política regular, tiene que avanzar en ciertas reformas. Si gana el apruebo, ¿no es cierto?, coincido plenamente con lo que planteó Flavio, que hay que hacer un acuerdo político amplio de implementación del texto constitucional, que fue algo que la Convención Constitucional no visualizó, muy similar a lo que pasó en Islandia, ¿no es cierto?, que la Convención se encapsuló, no logra conectar con la política regular y eso desacopla, ¿no es cierto?, política constituyente con la política regular. Entonces, para que la Constitución, ¿no es cierto?, el nuevo texto constitucional se consolide y se institucionalice, es decir, permanezca en el tiempo, debe apropiársela no solamente la ciudadanía, sino que también la política regular. O sea, debe sentirla propia, y eso es, creo, lo que ha sido muy difícil por las propias características de la Convención Constitucional y su relación con el sistema político y con la ciudadanía. Ya Marcela describía lo que pasó con la participación ciudadana, no quiero redundar. Si gana el rechazo, el gobierno ya ha planteado un plan B, ya, que es la convocatoria a un nuevo proceso, y la campaña del rechazo ha utilizado ese plan B, esa alternativa, como una motivación para rechazar, pero no tenemos ninguna seguridad
de que la derecha, ¿no es cierto?, la oposición al gobierno del presidente Boric concurra a un nuevo acuerdo para un nuevo proceso constituyente. No hay ninguna garantía. Se redujo el quórum a 4/7 en el Congreso, pero no tenemos 4/7 los sectores, o sea, no hay desde el gobierno los 4/7. Recordemos que el presidente Boric está gobernando con 2 coaliciones, ¿ya? Entonces me parece que son 2 escenarios donde la política regular se hace cargo del proceso constituyente. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Ok, gracias Pamela. Ahora vamos a cerrar esta vuelta con Fernando, por favor. Gracias. Antes quiero decir algo que me gustaría haber dicho, que debía haber dicho al principio, ¿no? Que cuando agradecía la invitación del Foro Latinoamericano y de la Fundación Friedrich Ebert, quiero también agradecer el apoyo que al proyecto de nueva Constitución ha manifestado el director de la Fundación, Martin Schulz. Muchas gracias. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que va a ganar el apruebo. Lo que yo he escuchado de las personas que están en la calle es bien disonante con lo que dicen las encuestas. Y la variación entre los resultados de las encuestas, algunas de ellas muestran diferencias que están dentro del margen de error, hasta diferencias de, no sé, 10, 12 o más puntos, hace que no sea, creo yo, una información que a mí me resulte decisiva. Creo que, en todo caso, que nosotros en esta elección, en este plebiscito, estamos viviendo en Chile lo que ya ha ocurrido desde el Brexit en el Reino Unido, la elección de Trump en Estados Unidos, la elección de Bolsonaro en Brasil, el plebiscito de paz en Colombia, que es una mucho mayor relevancia de campañas de desinformación que arrojan dudas sobre cómo proceder en el caso del rechazo. O sea, en mi experiencia de participar en innumerables conversatorios y discusiones sobre la nueva Constitución, una de las razones que hace dudar a las personas sobre si votar, o sea, razones que hacen dudar a personas reales con las cuales yo he conversado sobre si votar aprobatoriamente o no, es, por ejemplo, cuestiones sobre la propiedad de la vivienda o cuestiones sobre la justicia indígena o el veto indígena, que son, bueno, simplemente afirmaciones imaginarias sobre el contenido de la Constitución, que han constituido, en mi opinión, el núcleo de la campaña del rechazo. No todo, por cierto, pero sí el núcleo de la campaña del rechazo. Y creo que esa es una estrategia electoral que vamos a ver el domingo cuán eficaz resulta, pero que en todo caso es bien irresponsable porque dificulta bastante proceder a continuación de eso. Es decir, después de que, si nos encontráramos el 5 de septiembre, con que buena parte con que gana el rechazo, porque buena parte de quienes votan rechazo lo hacen sobre la base de contenido falso sobre la nueva Constitución, es difícil, es difícil diseñar cómo va a proceder. En el caso del apruebo, por cierto, el problema pasará al Poder Legislativo ordinario, que estará en alguna medida libre de algunas de las trabas que explican su ineficacia. Desaparecerán los quórums, desaparecerá el control preventivo. Pero claro, la cultura política que lo ha caracterizado, que es una cultura que internalizó esta neutralización constitucional, va a seguir estando presente, y entonces el desafío va a quedar ahí, si el Poder Legislativo va a estar a la altura del deber de actuar en implementación de la nueva Constitución. Si por otro lado, si gana el rechazo, bueno, ya manifesté que es difícil anticipar qué es lo que va a pasar entonces. En todo caso, la llave del cambio constitucional, pese a los cambios de quórum de la reforma constitucional de la Constitución vigente, la llave del cambio constitucional seguirá estando o volverá a estar en manos de quienes han defendido la Constitución de 1980 durante estos 30 años, lo cual, a mi juicio, es probable que no implique que no vaya a haber ningún cambio constitucional. O sea, yo creo que va a haber algún cambio constitucional, pero va a ser un cambio que va a estar más bien en la línea de la reforma constitucional de 2005. Es decir, un cambio que va a hacerse cargo de algunas de las cuestiones, pero que en las cuestiones críticas va a introducir calificaciones que van a hacer que
que el problema constitucional no se solucione fácilmente. Y entonces que el proceso posterior va a ser mucho más proceloso socialmente y políticamente de lo que podría hacer. Eso sin contar que los cambios que es probable que se vayan a introducir a cualquier mecanismo que se vaya a seguir para el cambio constitucional van a ser cambios acordados por una institucionalidad política cuya deslegitimación causó el estallido. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que se ha hablado, cambiar las reglas sobre participación de independientes, con la consecuencia de que va a haber muchísimo menos representación de independientes. Mi impresión es que probablemente va a ser visto socialmente como un intento, y esto no estoy manifestando yo mi acuerdo con esto, estoy diciendo cómo yo creo que se va a ver, como un intento de los partidos políticos, de la clase política, de reclamar para sí la posibilidad del cambio constitucional. Y la pregunta es, ¿qué posibilidad de superar la crisis de legitimación va a haber en un proceso que es visto de ese modo? Perspectivas un poco difíciles, ya. Bueno, con eso entramos en el tercer momento de nuestro evento. Y ahora es el momento de preguntas y posibles respuestas de nuestro panel. Preguntas del público, de nuestra audiencia. Dina, por favor, te paso la palabra. Sí, perfecto, muchas gracias. Primeramente, también gracias por todo lo que fue hablado, súper interesante. Hemos recibido muchas preguntas muy interesantes también y fue bastante difícil elegir entre ellas y ya desde antes pido disculpas por no poder respectar todas las preguntas. Y vamos a empezar con la primera pregunta que va a ser dirigida a todas las panelistas y panelistas. Y la pregunta es, ¿cómo se define la identidad internacional y regional de Chile en la vieja y la nueva Constitución? Quiere decir la identidad andino, del cono sur, suramericana, latinoamericana, panamericana, occidental, cristiana y de otros vínculos. Si podrían responder la pregunta brevemente sería muy bueno. Gracias. ¿Quién quiere, por favor? No sé. Así, la Pamela, Fernando, Flavio, ¿quién quiere responder? Bueno, yo puedo hacer un breve comentario, quizá y Fernando podrá luego precisar, porque sé que, bueno, él estuvo ahí trabajándolo directamente, pero en el texto, si entiendo bien la pregunta, hay una opción explícita por dar una primacía o dar cierta relevancia mayor en el contexto de la política internacional del Estado hacia la región latinoamericana y el Caribe. No sé si eso apunta precisamente a lo que pregunta respecto a cómo se identifica Chile, que uno podría deducir de aquello que pasa a explícitamente reconocerse a nivel constitucional como un país bueno, latinoamericano. Digamos. O sea, es evidente, pero que se deduce de esa redacción. Sí, eso está, me permito agregar, está afirmado, claro, explícitamente en el artículo 14, inciso 3. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales, ¿no? Supongo que esto se vincula con alguna idea de Chile como los ingleses de Latinoamérica, que gusta de separarse del arquetipo latinoamericano en su autoimagen, y esto es una manera de afirmar su vinculación con Latinoamérica. Dina, sigue, por favor. Bueno, perfecto. La próxima pregunta también es dirigida a todo el mundo y es sobre fake news. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes la mala información de la prensa y medios de comunicación de la derecha?
Hay un intento de analizarlo. Tenemos este fenómeno en todo el mundo. La necesidad de concientizar cuáles son los intereses de la élite detrás. En otras palabras, cómo parar los fake news. Puedo yo contestar si quieres. Las fake news, como bien explicó Fernando, han estado presentes durante toda la campaña, también durante el desarrollo de la Convención Constitucional. Hubo un gran ataque, mucha violencia, sobre todo por redes sociales, a los convencionales constituyentes. Hubo muchos estudios que desarrollaron distintas instituciones que mostraron cómo se daba estas noticias falsas o noticias con sesgo. Pero las noticias falsas fundamentalmente se han expandido a través de las redes sociales, no necesariamente a través de los medios abiertos. Yo creo que ahí hay una estrategia que es muy distinta a cómo se había dado antes. Los medios de comunicación tradicionales han intentado no retomar esas noticias falsas. Los medios de comunicación tradicionales más bien lo que se ha cuestionado es que han representado a ciertos sectores en las entrevistas, en lo que realmente muestran en el diálogo. Pero las noticias falsas han llegado fundamentalmente a través de las redes sociales. De hecho, la propia campaña de promoción de las opciones apruebo o rechazo para el plebiscito de este 4 de septiembre ha sido campañas fundamentalmente digitales. Eso es muy diferente a como han sido otras campañas. Vemos mucho menos propaganda física en las calles y hay muchos recursos que son en el fondo lo que ha declarado como gasto las más de 1000 organizaciones de la sociedad civil que se inscribieron ya para hacer campaña en la Convención Constitucional, y ese gasto electoral se está haciendo a través de redes sociales. Y es ahí en las redes sociales donde se instalan estas noticias falsas, fundamentalmente sobre el tema de propiedad, como decía Fernando, pero también sobre el tema de la plurinacionalidad, que yo creo que ha sido una de las grandes herramientas que ha utilizado la campaña del rechazo para cuestionar, ¿no es cierto?, el actual texto, con interpretaciones que son sesgadas, que también son noticias falsas. Entonces es muy difícil poder como desacreditar esas noticias. Lo que hacen las instituciones, los medios, las campañas es hacer chequeo de datos, se desacreditan ciertas cuestiones, pero como es a través de redes sociales y muchas veces pasa, sobre todo en el proceso post-pandemia, que las personas tienden a no reunirse, sino que a recibir la información a través de sus dispositivos móviles, no sabemos cuál va a ser el impacto aún de estas campañas de fake news a través de las redes sociales. Y eso ha sucedido ya en otros países, un fenómeno que pone en riesgo la democracia a nivel global, y Chile lo está viviendo con mucha claridad en esta semana. Sí, puedo muy brevemente aportar a lo que dice Pamela sobre cómo, quizás la última parte de la pregunta de cómo combatir la fake news. Efectivamente, este es un fenómeno global. Hace poquito estuve con un grupo de 27 países donde una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la amenaza, ¿cierto?, de la desinformación frente a las democracias. Lo vemos desde lo que pasó con Trump, ¿no?, desde ahí en adelante, como de manera mucho más evidente. Y una de las cosas que salían ahí en esa conversación era efectivamente cómo la ciudadanía, las personas, ¿cierto?, se iban acercando un poco más a un pensamiento crítico y a algunas herramientas que le podrían permitir, ¿cierto?, validar alguna información, ¿no? La única forma de poder combatir la fake news es justamente con más información, pero la gran pregunta que hay detrás de eso es ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿No? Dependiendo del sector de donde me paro, ¿le creo al gobierno, a la campaña de voto informado del gobierno, o le creo a la campaña de voto de una campaña que va por una de las opciones, en este caso el apruebo o el rechazo? Entonces ahí una de las cosas que sacábamos del INPE es que justamente la educación cívica, ¿no?, tiene que tener también ciertas herramientas que nos permitan evaluar esta información y acoplado a ello también ciertas normativas
normativas que castiguen o que regulen, ¿cierto?, de ciertos grupos de poder la información falsa o la fake news. Es la única forma de poder combatir esta avanzada, sobre todo, como decía Pamela, en un contexto post-pandémico que ha sido tierra fértil, ¿no?, para la desinformación y para este tipo de información de rápido consumo, y que no permite, ¿cierto?, que la ciudadanía haga una segunda lectura y pueda buscar fuentes fidedignas y tomar decisiones informadas desde ahí. A mí me gustaría agregar algo, si me lo permite. Sí. Bueno, yo ya dije lo que yo pensaba sobre la importancia que había, o sea, la centralidad de la campaña, pero yo creo que aquí hay dos cosas que están como fuera del radar de la discusión, insólitamente. Una es que, por supuesto, no hay nada nuevo en que haya fakes en las campañas políticas, es decir, que haya información que no es verdadera, o que haya exageraciones, o que haya campaña del terror. Todo eso, sobre todo en Chile, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Lo que yo creo que es distinto es una campaña que está fundamentalmente basada en con un intento de desinformar sobre el contenido de la nueva Constitución, que aparece prácticamente en cada tema, en vivienda y propiedad, en plurinacionalidad, en sistema político, aparece constantemente. La segunda cuestión, o sea, que hay una cuestión cualitativa o cuantitativa, y la segunda cuestión es que hay una pregunta de cómo es que estas informaciones falsas tuvieron la eficacia que tienen, porque el hecho de transmitir información falsa no explica que hayan sido eficaces, no explica que, como decía yo, en todos los conversatorios en los cuales yo he participado, hay personas que creen que la garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada pone en riesgo la posibilidad de adquirir la propiedad de la vivienda. Y esto tiene que ver bueno, esto ya se conoce, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se supo a propósito de Cambridge Analytica, es decir, la enorme cantidad de información que está disponible hoy día y que no estaba disponible antes, a través del uso de aplicaciones como Facebook, que permiten campañas teledirigidas a targets específicos, con un nivel de eficacia que es nuevo. Y yo creo que esto es un desafío mayúsculo a la democracia. Yo no sé si las regulaciones van a... yo no tengo una respuesta. Yo no creo que solo la educación cívica no creo que una regulación impida esto, creo que el poder que da ese manejo de esa información es demasiado grande. Y bueno, vamos a ver el domingo si fue suficiente para dar vuelta, para afectar el resultado de un proceso que en Chile lleva como de 15 años de desarrollo, que sería, a mi juicio, una pésima noticia para el futuro. Me permite añadir solo una cosa en la misma línea de lo que han dicho todos. Mi punto es, yo creo que esto además se agrava porque parte también de la crisis de confianza o de legitimidad, afecta también a los medios tradicionales, que también son menos creíbles de lo que eran antes por parte de la ciudadanía, y en parte uno de esos factores que también es propio de Chile por la marcada concentración de la propiedad de ellos, que están vinculados principalmente a sectores conservadores. Entonces así, si bien es cierto, no han sido ellos los difusores de fake news, en algunos casos no han cumplido quizá el rol que uno esperaría a esto, y si lo cumplieran, tampoco serían del todo muy eficaces porque también se miran con bastante escepticismo por la ciudadanía, o por sector importante de la ciudadanía. Ok, Dina, quizás una pregunta más porque estamos ya corriendo, el tiempo está corriendo. Listo. Tenemos una pregunta para Fernando, que sería, ¿qué elementos de la experiencia constitucional chilena rescata como válidos para otros países que vivían procesos parecidos y que sirvió de la experiencia de otros países para el proceso chileno? Gracias por la pregunta. Yo creo que o sea, en mi opinión, el proceso chileno hasta ahora, vamos a ver lo que pasa el domingo, ha sido un éxito en condiciones extraordinariamente adversas. Yo creo que cuando se habla de que esto se dice, ¿no?, de que la convención se habría farreado, lo que significaba que el proceso hubiera partido con un 80% de apoyo, y que producto de la conducta de la convención eso se hubiera malgastado y ahora estemos en una elección reñida, eso
a mi juicio, ignora que el proceso constituyente en Chile se hizo posible solamente cuando las condiciones para el éxito de un proceso como el proceso constituyente eran las más adversas posibles. Es decir, después de una crisis causada por un estallido en que ardió el metro de Santiago, con un inicio en que había acusaciones cruzadas de violaciones a los derechos humanos de un lado a otro y de violentistas y terroristas de vuelta, ¿no? No son acusaciones baladíes, en que no había ninguna confianza, no había ningún partido o colectivo que tuviera una historia capaz, anterior a la convención, capaz de articular o contribuir a la articulación de la convención. No había relaciones políticas entre los miembros de la convención, habría total desconfianza recíproca, y todo eso, y a pesar de todo eso, en un año la convención logra proponer una constitución que, como dije ya, si bien no desbanca a la italiana en su título de la más elegante del mundo, es la constitución que Chile necesita. Creo que el esfuerzo de construcción de relaciones políticas a partir de un inicio de suma desconfianza, que yo creo que puede ser apreciado en la evolución de la convención, más allá de episodios, está bien, bochornosos que fueron aumentados en su magnitud. Creo que esa posibilidad en condiciones tan adversas de ir construyendo esas relaciones políticas que terminó en la posibilidad de proponer al país por una quórum de más de 2/3 de los votos, al menos más y normalmente más, al menos 2/3 y normalmente más, creo que fue una experiencia, un aprendizaje para todos los colectivos que participaron del proceso y que va a ser útil para experiencias futuras. Ok, una preguntita más breve. Claro, puede ser. Ahora sí, también para todo el mundo de nuevo. ¿Cómo fue recibido el acompañamiento y apoyo brindado por la Unión Europea al proceso constituyente? Yeah. ¿Quién puede dar eso en una respuesta rápida? Bueno, yo puedo comentar que desde el mundo académico tuvimos un vínculo permanente con la Unión Europea. Se organizaron un montón de varias actividades, seminarios, webinars, conversatorios, análisis de experiencia comparada. Sé que la Unión Europea eso también lo hizo con otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, con los propios convencionales constituyentes, así que la verdad es que fue bastante presente, sobre todo con aportar con análisis comparado de otros textos constitucionales y de otros procesos políticos. Sí, y en el caso de la sociedad civil, efectivamente la Unión Europea ha tenido una preponderancia desde el año 2018, 19, diría yo, a propósito del estallido social, de poder apoyar esta idea, ¿cierto?, de ser vínculo entre lo que iba a ocurrir en el proceso constituyente y la ciudadanía por más y mejor participación. Así que ha sido crucial también para organizaciones como la nuestra y otras organizaciones el poder contar con el apoyo, no solamente en materia de financiamiento, sino también de apoyo técnico de parte de experiencia comparada al principio de este proceso, de poder mirar también lo que había ocurrido en otros procesos participativos alrededor del mundo y principalmente en Europa. Así que es muy bien preciada todo lo que la delegación de la Unión Europea, al menos en Chile, ha podido apoyar a organizaciones de sociedad civil. Ok, gracias, muchas gracias, Dina. Con eso tenemos que cerrar este momento de preguntas y respuestas porque estamos acercándonos rápidamente al fin de nuestro tiempo. Y bueno, queda solamente el momento de agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer lógicamente a los y las panelistas, Fernando Atria, Pamela Figueroa, Marcela Hillebrand y Flavio Quesada. Muchísimas gracias, por favor. Un agradecimiento especial también a nuestros intérpretes, Manuela Pérez y Heike Jegutski, perdón. También un aplauso para ellos, para ellas, ¿no? Por favor. Sin ellas no estamos en el limbo. También un doble agradecimiento va a la Fundación Friedrich Ebert
Sin el apoyo del Departamento de América Latina de la FES en Berlín, no hubiese sido posible contar con la traducción simultánea. Y gracias al apoyo activo del equipo de la Oficina de la FES en Chile, fue posible organizar el contacto con los y las panelistas. Gracias a Christine, Sigrid y Dina y a todo el equipo del Foro de América Latina por la preparación e implementación de este evento. Y finalmente, como siempre, lógicamente, gracias al público, a nuestra audiencia que nos siguió por Zoom y Facebook. Espero verlos nuevamente en un futuro evento, y habrá un futuro evento como siempre, ya el 3 de noviembre. Vamos a encontrarnos de nuevo sobre el tema del combate a la corrupción, ejemplos exitosos, por supuesto. Entonces, por favor, toma esa nota. 3 de noviembre, puede visitar la página web del LAF y ver los detalles de esta actividad. Y con eso, ya, digo de nuevo, muchísimas gracias a todos, específicamente a nuestros panelistas, y a todo le digo entonces aquí también una buena noche y buena tarde todavía en Chile. Y suerte, ¿eh? Hay que ganar.